Hermanos, vamos a comenzar. Para que se acomode ahí en su asiento, vamos a comenzar la escuela. Me estoy acostumbrando un poco. Bueno, siguiendo la misma línea que ya hemos venido tratando la última semana, el tema que vamos a revisar el día de hoy es, o ha sido más bien un poco causa de división, causa de polémica, ese tipo de cosas. Y es precisamente lo que tenemos acá. ¿Cómo entendemos nosotros el tema de Israel y cómo entendemos la iglesia? ¿Cierto? Entonces, es precisamente esto, un debate. Y como podemos entender, para que haya un debate, tienen que haber al menos más de una postura. Y es un poco lo que vamos a tratar de ver hoy. Como Pancho nos enseñaba la semana pasada, dentro de la iglesia hay diferentes posturas respecto a la pregunta particular: ¿cuál es la relación entre Israel y la iglesia? No sé si ustedes se lo han preguntado alguna vez. Quizás sí, quizás no. Bueno, como ustedes saben, ya esta es una instancia participativa, se presentan dudas y creo que está el micrófono ahí para quien tenga algún comentario, alguna duda. Entonces, este se ha vuelto un tema recurrente en la iglesia, el tema de ¿qué pasa con Israel? ¿Siguen siendo pueblo de Dios? ¿Ya no son más pueblo de Dios? ¿Cuántos pueblos tiene Dios? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Son hermanos? ¿No son hermanos? Entonces, ese es un poco como el tema a tratar. Entonces, ese es el tema que vamos a ver hoy y vamos a intentar responder estas preguntas junto con otras que van apareciendo a lo largo del camino. Como por ejemplo, ¿qué lugar ocupa Israel en el plan de Dios el día de hoy? ¿Tiene Dios algún propósito particular, especial para con Israel? Por ejemplo, otra más. ¿Qué va a pasar con Israel cuando Cristo vuelva? ¿Cierto? Todos estamos de acuerdo de que el Señor Jesucristo va a volver en gloria y en majestad, a rescatar a su pueblo y a juzgar a aquellos que no obedecieron a la fe y al Evangelio. Pero, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces, como les decía, continuando con lo que con lo que se vio la semana pasada con Pancho, él, entre otras cosas, habló de una palabra un poco larga, que es el dispensacionalismo, y entre otras cosas, él comentaba que esto no es solamente una postura escatológica, ¿cierto? Sino más bien es una forma, es un sistema de interpretación de la Biblia, es algo mucho más amplio. Y es lo primero que quisiera tratar hoy día, hablar un poco de la postura dispensacional respecto al tema de Israel y respecto a la iglesia. Entonces, a pesar de que el dispensacionalismo es una postura, les dije que era complicado. El dispensacionalismo premilenial es un punto de vista relativamente, si lo comparamos en la historia de la iglesia, es relativamente reciente. Ha venido a ser, de una manera tal vez curiosa, la postura más popular dentro del mundo evangélico, dentro de al menos lo que se entiende como mundo evangélico, ha venido a ser la más, de algún modo, al día de hoy dominante, ¿cierto? O la más conocida, ¿cierto? Ha moldeado y, como digo, incluso dominado los debates recientes entre los cristianos evangélicos sobre la relación entre la iglesia e Israel.
Pero ¿qué entienden ellos? ¿Qué entienden ellos en particular respecto a este tema? El dispensacionalismo clásico, Dios tiene dos pueblos distintos. Dos pueblos distintos. Uno, Israel, que es un pueblo terrenal, y el otro es la iglesia, es decir, nosotros que somos un pueblo celestial, podríamos decir, o espiritual. Entonces, según ellos, Dios administra el curso de la historia de la redención mediante 7 dispensaciones sucesivas. Y durante cada dispensación, Dios prueba a los seres humanos mediante una revelación distinta de su voluntad. Esta postura insiste en que Dios tiene un propósito separado. Esto es clave para entender bien la postura dispensacionalista. Dios tiene un propósito separado y una manera distinta de tratar con su pueblo terrenal Israel. Durante la era actual, la dispensación de la iglesia, ¿cierto? En estas 7 dispensaciones, la actual es la dispensación de la iglesia. Dios ha, de alguna forma, entre comillas, suspendido sus planes para con Israel. Los ha suspendido. Perdón, no he pasado. Ya, perfecto. Pensé que no había avanzado. Dios ha suspendido sus planes, sus propósitos especiales para con Israel y ha vuelto su atención a la reunión de nosotros los gentiles. Nosotros que no sanguíneamente, étnicamente, no tenemos mayor relación con el pueblo de Israel, somos los llamados gentiles, los pueblos. Y se ha vuelto a nosotros mediante la proclamación del Evangelio. Sin embargo, cuando Cristo regrese, y esto puede desde esta postura ocurrir en cualquier momento, puede ocurrir, siempre se dice, apenas cuando termine esta reunión puede volver el Señor y raptar a la iglesia, y puede ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué va a pasar en ese momento? La iglesia, antes de un periodo de tribulación de 7 años, ahí, cuando Dios haya raptado a la iglesia de este mundo, Dios va a retomar o va a reanudar el plan que Él tenía, el programa que Él tenía para con Israel. Entonces, este periodo de tribulación, ¿cierto? Primero ocurre el rapto, desde esta postura ocurre el rapto, luego viene la tribulación, y en ese periodo es el preludio para el comienzo de la futura dispensación de un reino de 1000 años sobre la tierra. Literal, sobre la tierra, literal 1000 años. Es algo también una característica de este sistema, es la literalidad de la interpretación. Si puedo avanzar. Claro. Aquí, como dice acá, el dispensacionalismo, el milenio, marca el periodo durante el cual las promesas de Dios a Israel, que, como dijimos, su pueblo terrenal, recibirán un cumplimiento distintivo y literal. Solo al final de la dispensación del reino milenial, Cristo finalmente vencerá a todos sus enemigos y va a introducir el estado final. Entonces, ¿qué pasa con Israel desde esta postura? Las promesas del Antiguo Testamento no se cumplen mediante la reunión de la iglesia de Jesucristo de todos los pueblos de la tierra. Estas promesas se dan a un pueblo terrenal que está étnicamente distinguido de las demás naciones, que es Israel, y se cumplirán de manera literal solo durante la dispensación del reino que sigue a la dispensación actual, que es de la iglesia o del evangelio. Entonces, no sé si va quedando más o menos claro, vamos a hacer un resumen. La idea más importante de esta postura es que ellos entienden que por ahora el plan de Dios está en pausa, por así decirlo. El dispensacionalismo entiende que el plan de Dios está en pausa el día de hoy, mientras el evangelio se predica a las naciones, ¿cierto? Hasta el rapto de la iglesia. Hasta ese momento, en el cual Dios retoma su plan
y las promesas del Antiguo Testamento dadas a Israel serán cumplidas de forma literal. No sé si queda claro, ¿se entiende? ¿No se entiende? ¿Hay dudas? Tienen toda libertad, hermanos, de levantar manos, consultar, hacer comentarios. Ese es el resumen de esta visión, de la visión dispensacionalista respecto a Israel y la iglesia, ¿cierto? Dios tenía un plan con Israel, queda en pausa ese plan, al momento, al tiro. Y luego viene la época actual de los gentiles, se predica el evangelio, viene el rapto de la iglesia y luego Dios retoma el plan con Israel. Acá hay una consulta, acá atrás, la hermana. Al tiro, le van a dar para que se pueda escuchar por la transmisión. Yo hablo fuerte, soy sangre italiana. Mira, solo estoy tomando apunte y al principio, y no sé si entendí bien, que las dispensaciones vienen, o sea, es Dios el que genera las dispensaciones y va cambiando según los tiempos su designio. Claro, es Dios quien da estas 7 maneras o formas de tratar con la humanidad, al final y al cabo. Ya, que lo que estás explicando, porque ahora estás hablando de la teoría de lo clásico, ¿no es cierto? Sí. ¿Y eso vendría siendo una de las 7 o estoy perdida ahí? Que en el dispensacionalismo, ellos es una teoría. Es una forma de interpretación de la Biblia, Perfecto. como decía al comienzo. Es algo mucho más general. Ya. Al menos aquí en Cristo mi Pastor, no va a encontrar una predicación desde ese punto de vista, desde esa lectura bíblica. Sí. Nosotros no adherimos a esa postura. Y claro, ellos hacen parte en la historia en 7 partes. ¿Y ellos son Israel? ¿Quiénes? ¿Los que hacen estas 7 dispensaciones? ¿O? No necesariamente, son cristianos. Cristianos, Sí. Ya, Sí. ok. Pero efectivamente tienen como no sé si decir una fijación, pero tienen como Con Israel. Claro, con Israel, un interés particular en ello. Perfecto. De que Israel sí va a tener un lugar predominante en la historia, finalmente. Perfecto. Ya, gracias y disculpa por interrumpir. Okay. Entonces, para avanzar, veamos la visión que nos representa, que es la visión reformada tradicional. Ahí está. Entonces, en contraste aquí van a notar un contraste muy marcado con lo que estábamos viendo recién respecto al dispensacionalismo. La teología reformada histórica insiste en la unidad, ¿cierto? Estábamos hablando de una historia partida en 7 pedacitos. No, aquí vemos una unidad dentro del programa redentor de Dios a lo largo de la historia. Eso es una característica particular de la teología reformada. Unidad. ¿Y por qué esta unidad? En primer lugar, Dios crea al hombre, ¿cierto? Adán, y hace con él un pacto. Y como nosotros conocemos la historia, este hombre rompe el pacto con Dios. Lo quebranta, desobedece. Era un pacto que involucraba obediencia. Y él, como representante y cabeza de la raza humana, cayó en este pecado y no solamente cayó él, nos acarrió a todos nosotros juntos. Entonces, nosotros como su descendencia quedamos sujetos a la condenación y a la muerte. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 5, del 12 al 21, por ejemplo. Entonces, en virtud del pecado de Adán y sus implicaciones para todos nosotros, todas las personas quedaron sujetas a la maldición de la ley y herederas de una naturaleza corrupta por el pecado. Por eso le dicen ayuda idónea. Me conoce. Entonces, a raíz del pecado de Adán, todos nosotros quedamos bajo la maldición de la ley y heredamos una naturaleza corrupta, ¿cierto? Si usted se ha preguntado por qué
¿Tiene malos deseos? Esta es la razón. ¿Por qué tiene malos pensamientos? Esta es la razón. ¿Por qué necesitamos ser reconciliados con Dios? Esta es la razón. Entonces, la pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿quiénes descienden de Adán? Bueno, yo ya di la respuesta. ¿Quiénes descienden de Adán? ¿Solamente el pueblo de Israel? ¿Qué me dicen? ¿O toda la humanidad? ¿Cierto? Porque ahí pasa algo en la lectura bíblica que nosotros a veces obviamos, pasamos por alto, que es que parte de la historia con Adán y sus descendientes, y después en un punto aparece un hombre llamado Abraham, y ahí parte una historia particular, con un pueblo particular. Pero ¿y qué pasa con los demás? Si todos los demás también descendían de Adán. ¿Qué pasa con los demás pueblos? Que en la Torre de Babel fueron esparcidos por toda la tierra. ¿Qué pasa con ellos? ¿Son libres de polvo y paja? ¿Son culpables? ¿Son inocentes? Porque inocentes digo porque no tienen la ley, no conocen la ley. Entonces nosotros sabemos la respuesta a esta pregunta. ¿Qué personas descienden de Adán? Todas las personas, todo el mundo. No solamente el pueblo de Israel. Entonces la redención de Cristo, esto es desde el marco reformado, la redención de Cristo es para todos aquellos que están unidos a Él por la fe, ya sean judíos o nosotros los gentiles, ya que estábamos todos bajo pecado, estamos todos bajo pecado. Y judíos están bajo pecado, gentiles están bajo pecado, y ambos necesitamos un Salvador. Me disculpan, se supone que esto no debería ser como un sermón, siento que estoy como predicando. Pero bueno. Entonces, la lectura reformada de la Escritura entiende que Dios inició el pacto de gracia después de la caída para restaurar a su pueblo. ¿Cierto? Entendemos eso. Génesis 3:15, Dios les da una promesa al hombre y a la mujer, una promesa de redención. Entonces, a pesar de eso, a pesar de que ahí tenemos la primera semilla del pacto de gracia, esto se administra de formas distintas a lo largo de la historia de la redención, quiero decir. Pero es un solo pacto, es un pacto en su sustancia. Se administró de una forma en el Antiguo Testamento y se administra hoy de otra forma, pero su sustancia es el mismo. La forma externa cambió, pero la sustancia, como digo, es la misma, permanece igual. Entonces, el pacto de gracia se administra de formas distintas y es uno en sustancia desde el momento de que se ratificó con este personaje que hablábamos recién, muy importante en la narrativa bíblica, que es Abraham. Abraham recibió la promesa del pacto de gracia de manera más formal, podríamos decir. Entonces, esto ocurre hasta la venida de Cristo en la consumación de los tiempos. En todas las diversas administraciones del pacto de gracia, Dios redime a su pueblo a través de la fe. Dios redimió en el Antiguo Testamento a través de la fe, nunca fue a través de las obras. El justo por la fe vivirá, dice el profeta Habacuc. O el mismo Abraham, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces ya lo tenemos desde el Antiguo Testamento. Y el único mediador del pacto de gracia, a través de quien los creyentes reciben el don de la vida eterna y la comunión restaurada, estábamos separados de Dios y esta comunión se restaura por medio de Cristo. Restauramos y aquí quiero pedir su ayuda, por favor, quien pueda buscar un texto clave que es Gálatas, capítulo 3, versículo 16 y versículo 29.
Gálatas 3, del 16 y 29. ¿Lo tiene alguien, por favor, para que me ayude con la lectura? Sí, por acá. 16 Y 29. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia, No dice, y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Luego el 29. Ujú. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. ¿Pueden verlo ahí? La unidad. El apóstol Pablo les dice, en primer lugar, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Cierto? Entre esas promesas estaba una tierra, una descendencia. Pero aquí el apóstol Pablo está explicando de que no era una descendencia en plural. Era un descendiente en particular. No dice, él hace esta salvedad en el versículo 16, no dice y a las simientes o a la descendencia, como si hablase de muchos. No estaba hablando de un pueblo, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, en singular. Y en esa simiente, ¿qué dice la promesa? Serían benditas todas las naciones, en Cristo. Yo les pregunto, ¿son benditas todas las naciones en el pueblo de Israel? Quizás podríamos decir incluso todo lo contrario. El pueblo de Israel al día de hoy ha sido motivo de conflictos, motivo de innumerables muertes. Pero sí, efectivamente, hubo un israelita verdadero, en el cual todas las naciones son, han sido y serán benditas hasta su regreso. Y bueno, en el versículo 29 nos dice a nosotros, los gentiles, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Si usted ha creído en Cristo, mi hermano, aunque no tenga sangre judía, no tenga sangre de Israel, no descienda de Abraham biológicamente, las promesas de la Escritura son para usted. Entonces vemos la unidad, vemos cómo se desarrolla orgánicamente la historia de la redención desde la mirada reformada. La comprensión reformada de la historia, por lo tanto, no hay una separación definitiva entre Israel y la iglesia. La promesa que Dios dio a Abraham en la ratificación formal del pacto de gracia, lo vemos en Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, de que sería padre de muchas naciones y que su descendencia, lo que acabamos de leer, todas las naciones serían benditas. Esta promesa encuentra su cumplimiento en Cristo Jesús. La descendencia prometida a Abraham en el pacto de gracia es Jesucristo, el verdadero Israel. Y todos los que a través de la fe están unidos a Él. Y por lo tanto son herederos de las promesas del pacto. En la visión reformada del Evangelio de Jesucristo cumple directamente las promesas de la iglesia. En la visión reformada del Evangelio de Jesucristo cumple directamente las promesas del pacto de gracia para todos los creyentes, ya sean judíos o gentiles. Israel y la iglesia no son dos pueblos distintos, más bien la iglesia es el verdadero Israel de Dios. Una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y todos estos adjetivos, pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, son títulos que se le daban al pueblo de Israel.
Y en 1 de Pedro 2:9 el apóstol nos dice eso a la iglesia. Que hoy nosotros somos todo esto. Entonces, vemos, para concluir esta posición, la unidad de un solo pueblo, las promesas dadas a Israel, se cumplen en la iglesia, encuentran su plenitud en la iglesia. Si me ayudan de arriba a la siguiente. Ahí, excelente. Entonces, otra postura más es la llamada la teología de los dos pactos. Y en la historia reciente de la reflexión sobre el tema de Israel y la Iglesia, ha surgido esta nueva posición que es un poco más radical y se conoce con este nombre de la teología de los dos pactos. Esta enseña que hay dos pactos separados, dos pactos que están vigentes simultáneamente y corren de alguna forma, de forma paralela, digamos así. Uno con Israel y otro con la Iglesia. Y en lugar de haber una sola vía de redención a través de la fe en Jesucristo para los creyentes judíos y gentiles por igual, la relación del pacto original de Dios con su pueblo ancestral Israel permanece separada de su nueva relación de pacto con las naciones gentiles a través de Jesucristo. No sé si les parece extraña esta postura. Al menos a mí sí. De hecho, me parece que roza en la herejía. Porque presupone que hay salvación fuera de Cristo. Presupone que alguien puede ser salvo sin arrepentirse de sus pecados y poner su confianza en Cristo como Señor. Cosa que hoy los judíos no hacen. Entonces ahí tenemos ya un punto de vista radical y muy distinto a lo que nosotros entendemos de la Biblia. Entonces, en esta perspectiva, la confesión cristiana sobre la persona y la obra de Cristo como el único mediador es válida, pero dentro del marco del pacto que Dios hizo con la iglesia. No es válida para Israel. Ellos tienen su propio plan, Dios tiene un pacto con ellos que está vigente hoy, pero ellos no tienen que venir a Cristo para encontrar salvación. Sin embargo, dado que el pacto de Dios con Israel es un pacto separado desde esta postura, que no se cumple, ellos entienden que la venida de Cristo no es el cumplimiento del pacto de Dios con Israel. Los cristianos no pueden, nosotros no deberíamos desde esta posición intentar imponer a ellos los términos del pacto de gracia. Perdón, del nuevo pacto. No sé si lo estoy confundiendo con esas separaciones, pero... Por ejemplo, ¿cuál sería, valga la redundancia, un ejemplo sacramental de este punto? No toman la cena, por ejemplo, ¿cierto? Sería también, por ejemplo, decirle a un judío... no necesitas ser circuncidado, necesitas bautizarte, necesitas primero creer en Cristo, necesitas venir a la fe del Mesías que salió de tu pueblo, pero que tú rechazas. Ok, me tengo que apurar. Avancemos a la siguiente. Otra postura es la teología de reemplazo. Y esta posición sobre el tema de Israel y la iglesia es lo que podríamos llamar precisamente de reemplazo, y vamos a ver por qué. Vimos delante que los dispensacionalistas a menudo insisten en que
ellos insisten en que nosotros, la Iglesia Reformada, nosotros somos aquellos que hacen una separación o un reemplazo entre Israel y la Iglesia. Nosotros no hacemos eso. Nosotros sí creemos que la Iglesia es el cumplimiento escatológico de Israel. Alguien dijo, no sé si ayuda o no ayuda a la discusión, pero alguien dijo una vez que la Iglesia, o no la Iglesia, el cristianismo es el judaísmo realizado, consumado. Porque el Mesías vino de los judíos y nosotros hemos creído en este Mesías y por ende hemos heredado las promesas dadas a Israel. Bueno, ellos insisten en ese punto. Por la visión reformada, como les digo, no es que el Evangelio reemplace el antiguo pacto, sino que lo cumple. Entonces, esta teología de reemplazo enseña que debido a que muchos judíos no reconocieron a Cristo como el Mesías prometido, Dios efectivamente reemplazó a Israel, dejándolo de lado, ahora por la iglesia gentil, ¿cierto? El Evangelio de Jesucristo llama a todas las naciones y los pueblos a la fe y al arrepentimiento. Pero, esto es lo distintivo, ya no deja un lugar o un enfoque especial o particular en el propósito redentor de Dios para con su pueblo ancestral, el pueblo de Israel. Entonces, debido a que la iglesia es el verdadero Israel espiritual, ya no hay ningún enfoque, ningún interés marcado en la salvación de Israel. La teología de reemplazo representa el extremo opuesto a la comparación de los dos pactos, que dice que ambos pactos van paralelos y están vigentes. Son distintos, pero están vigentes los dos. Ellos dicen no, Dios ya dejó de lado a Israel y ahora se está enfocando en la iglesia solamente. En lugar de hablar de una relación de pacto distinta entre Dios e Israel, que continúa incluso después de la venida de Cristo, y la proclamación del Evangelio a las naciones, la teología de reemplazo sostiene que el programa de Dios y su interés en Israel ha terminado. Dios ya no llama al pueblo de Israel. Y nos podemos hacer algunas preguntas. ¿Es eso verdad? Dios dejó completamente de lado, ha olvidado al pueblo de Israel. O sea, por un lado, afirmamos que la iglesia es el cumplimiento de las promesas de Israel. Pero, ¿Dios se ha olvidado de Israel? Si yo les pregunto, ¿deberíamos nosotros hoy en día intentar evangelizar a los judíos? ¿O sería una forma de antisemitismo? Algunas personas lo ven así, lo leen así. ¿Cómo nosotros, la iglesia cristiana, le va a intentar de alguna forma imponer un Mesías al cual ellos históricamente han rechazado? ¿Deberíamos evangelizar al pueblo de Israel? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Por qué? Correcto, ¿cierto? Y porque hay Hechos 4:12. Porque solo en Cristo hay salvación. No ha sido dado ningún otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. El Mesías ya vino de Israel. Y ellos lo han rechazado. Entonces, si nosotros realmente queremos amar a Israel, deberíamos insistir en la evangelización y en la predicación del evangelio para ellos. Ayer comentaba con un amigo y él me decía, un judío que se convierte a la fe es como que su cabeza explota, como que lo entendió todo. Porque todas las piezas le calzan. ¿Se dan cuenta lo chocante, en el buen sentido, que puede ser eso para un judío? Que comía la Pascua y de pronto entiende que Cristo es el Cordero Pascual.
Yo no me imagino porque no tengo ese trasfondo. No tiene ese peso para mí. Pero para ellos sí lo tiene. Y lo va a tener. ¿Por qué digo lo va a tener? Bueno, yo sí creo en una futura restauración de Israel, por ejemplo. De que ellos, antes de la segunda venida de nuestro Señor, en gran cantidad van a venir a la fe de su Mesías. Y va a ocurrir esto que estamos hablando ahora. Mind blowing, van a entender, todas las piezas van a caer en el rompecabezas en su lugar. Entonces, debemos predicar a los judíos, debemos entender y recordar que no hay otra forma de salvación. Y solamente ya estoy terminando con esto. Quisiera hablar precisamente de este punto, de la restauración final de ellos. ¿Qué va a pasar con ellos? Respondiendo a esa pregunta, ¿qué va a pasar con Israel de aquí hasta que Cristo vuelva? Desde las Escrituras, y me gustaría que leyéramos este texto, ya para terminar, el texto clave aquí es Romanos capítulo 11. Pero quisiera que leyéramos desde el capítulo 10, versículo 19. Romanos 10, 19, y voy a leer hasta el 11, versículo 6. Escuche con atención, dice esto. Es Pablo hablando. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Digo pues, esta pregunta es clave. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Refiriéndose a Israel. Y la respuesta es tajante, dice Pablo, de ninguna manera. Y él se pone de ejemplo, porque yo soy israelita, de la tribu de Benjamín, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente cogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la gracia ya no es obra. Uno de los argumentos del apóstol Pablo es los celos. Provocar a celos al pueblo de Israel. ¿Se imaginan eso? Vino el Mesías, ustedes lo rechazaron. ¿Y qué pasó? Comenzaron a entrar los gentiles. Comenzamos a entrar todos nosotros. Y eso, dice Pablo, debería producir en el pueblo de Israel celos. Porque este Mesías vino desde ellos. Más adelante, en el capítulo 11, ustedes van a ver una imagen que el apóstol Pablo muestra de un olivo silvestre, de un olivo natural y un olivo silvestre. El olivo natural, ¿una pregunta? ¿Perdón? Ah, ya, perfecto. Me perdí. ¿Ah? Sí. Que está el olivo natural, que es Israel, y el olivo silvestre, que son los gentiles. Y dice que nosotros hemos sido injertados en el olivo natural, en esta raíz que partió con los patriarcas, que partió con Abraham, Isaac, Jacob, las promesas. Y nosotros hemos recibido esas promesas. Pero ¿qué pasaría cuando un judío cree en Cristo? Él no es un olivo silvestre como nosotros lo somos. Él es parte del olivo natural. Y él estaría siendo puesto en su propia raíz, en su propia rama. Entonces eso provocaría
¿Qué provocaría, creen ustedes, en el mundo cuando si Israel se comienza a convertir y comienza a abrazar la fe? ¿Mm? No lo entendí, disculpe. ¿Celos? Claro, es que los celos debiesen ocurrir de ellos hacia nosotros. De que de alguna forma ellos entendieran y dijeran, ellos, este pueblo ajeno a los pactos, ajeno a las promesas, creyeron en un Mesías que vino de nosotros y nosotros lo hemos rechazado. Y ellos se están beneficiando, ellos están siendo salvados por Dios. Eso debería provocarle a ellos celos. Y no solamente el celo y quedarse ahí, sino que venir a Cristo. Entonces, si se puede avanzar la última 2 diapositivas, ahí está la imagen del olivo natural y el olivo silvestre. Y tenemos una cita de Charles Hodge que nos dice: el segundo gran acontecimiento que según la fe común o la iglesia, que precede, eso es importante, a la segunda venida de Cristo, es la conversión de los judíos. Que debe haber una conversión nacional, puede argumentarse del llamado original y del destino de este pueblo. Nosotros entendemos, o al menos se afirma que no es que todos y cada una de las personas del pueblo de Israel vayan a ser salvas, pero sí va a haber una conversión masiva de ellos, sí va a haber una conversión numerosa de ellos, y esto también va a beneficiar al mundo. No sé si podemos leer la última, creo que queda una más, esa es. Hay un día, dice Thomas Boston, en que se procederá a una conversión nacional de los judíos o israelitas. Los judíos ahora cegados y rechazados, por fin se podrán convertir a la fe de Cristo. Eso debiese ser lo más natural, hermanos. Un judío que lee el Antiguo Testamento y ha creído en Cristo, ocurre este fenómeno maravilloso. Su rompecabezas, como decíamos, se arma finalmente. Y las promesas encuentran cumplimiento en el Cristo Jesús, el Mesías. Ahora sí, no sé si hay otros comentarios o consulta. Acá hay una. Al tiro, bien al tiro. Estaba pensando, o sea, lo que tú hablabas de cuando, si un judío escucha todo el Evangelio y acepta a Cristo, cómo le encaja las piezas en su cabeza y uniéndolo con el llamado que hacía Danilo a nuestra misión, a evangelizar, a hablar de las personas, a las personas de Cristo, me hizo recordar una historia de alguien que juntaba tratando de alcanzar judíos y les leyó un trozo de Isaías 53. Ah, sí. Entonces, solamente les voy a leer algo en el fondo, como no, sin decirles la cita, y les dice, bueno, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, murió entre los malhechores, bla, bla, bla. Y después les dijo, ¿de quién creen que está hablando? Y ellos como, de Jesús, como, qué chato, como no está. Sí. Y él como, bueno, esto es Isaías. Y yo así como, wow, como, al final... como una aplicación práctica, ¿cachai? Claro. Es posible llevarlo y al final, también como decía Danilo, el Espíritu Santo es el que va a hacer el trabajo, pero definitivamente es algo que es parte de nuestra misión también. Así es, definitivamente es muy similar, es prácticamente igual a la historia de Felipe con el eunuco. De hecho, es el mismo texto, que tan vivamente habla del sacrificio de Cristo. ¿Hermana? Así es. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hay un propósito de Dios en el tema de que por qué los israelitas son tan duros. Hay un propósito de Dios con nosotros. Claro, en este tiempo, según este texto, a ellos se les ha dado un espíritu de estupor, ¿cierto? Para que no entiendan el Evangelio, para que no lo crean. Pero va a llegar un día, claro.
Entrando a la plenitud de los gentiles, el versículo 26 dice, luego todo Israel será salvo. Eso, mis hermanos, yo creo que me pasé bastante. Perdón. No sé si hay alguna última pregunta, comentario. ¿Sí? Así es. Eso es. Amén. Amén. Eso, mis hermanos, espero que haya sido una clase un poco más para esclarecer un poco este tema y me gustaría que cerramos con una breve oración. Padre Santo, le damos muchas gracias por este tiempo, gracias por aquellos que escucharon esta clase. Señor, que sea de claridad, de luz sobre estos temas que a veces nos confunden, que a veces no entendemos bien, pero sabemos que por tu Santo Espíritu tú alumbras tu palabra a nosotros y te damos gracias por eso. Bendice a mis hermanos, bendice a nuestra iglesia, te lo rogamos y que podamos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro bendito Salvador. En su nombre oramos. Amén.